Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes están esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y específicamente en las declaraciones más recientes y contundentes del guapísimo Can Yaman. Si han leído bien, el título lo dice todo: Can Yaman rompe el silencio, Demet Özdemir es mi límite. Esta frase ha resonado como un trueno en las redes sociales y en los medios de comunicación, y hoy vamos a desgranar todo lo que implica. Para los que recién llegan, les doy la bienvenida, y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. La noticia salta a la palestra, y es que Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y con una legión de seguidores a nivel internacional, ha decidido hablar de un tema que ha sido objeto de constante especulación durante mucho tiempo: su relación, o la ausencia de ella, con su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci Demet Özdemir. Durante años los fans han soñado con verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentando rumores y alimentando la esperanza de que la química que compartían en la ficción se trasladara a la vida real. Y es precisamente esta insistencia, esta presión constante de los medios y del público, lo que parece haber llevado a Can Yaman a poner un punto y aparte, a establecer un límite. ¿Qué significa exactamente que Demet Özdemir sea su límite? Las interpretaciones son muchas, y hoy vamos a explorar las posibles razones detrás de esta declaración. Podría ser una forma de proteger su vida personal, de poner distancia ante la invasión mediática que a menudo sufren las celebridades. O quizás, y esta es una teoría que a muchos les duele, podría ser una señal clara de que profesionalmente, la relación con Demet está estrictamente limitada a lo que fue en la serie y nada más. Es importante recordar que ambos actores han seguido caminos separados, involucrándose en otros proyectos y, hasta donde sabemos, en otras relaciones. Sin embargo, la sombra de Erkenci y de la pareja que formaban en pantalla es larga y persistente. Can Yaman, conocido por su carisma y su desparpajo, no es un hombre que se muerda la lengua, y cuando decide hablar, lo hace con contundencia. Sus declaraciones suelen generar un revuelo considerable, y esta vez no ha sido la excepción. La frase Demet Özdemir es mi límite no es una frase casual. Sugiere un umbral, una línea que no está dispuesto a cruzar, probablemente en lo que respecta a la intrusión en su privacidad o a las expectativas del público sobre su relación con Demet. Es un mensaje directo, tanto para los medios de comunicación como para sus seguidores más fervientes, que quizás esperaban que los rumores de un romance se hicieran realidad. Pensemos un momento en la presión a la que están sometidos los actores. Constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas se convierten, en muchos casos, en un espectáculo público. Las redes sociales amplifican esto a niveles inimaginables. Cada foto, cada comentario, cada interacción, por inocente que sea, es analizada y diseccionada. Para alguien como Can Yaman, que ha alcanzado un nivel de fama global, esta presión debe ser inmensa. Y si a eso le sumamos la intensa conexión que creó con Demet Özdemir en la serie y la consecuente fantasía de los fans, es comprensible que haya querido establecer una barrera clara. ¿Qué implicaciones tiene esto para la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es posible que tras el éxito de Erkenci ambos hayan querido mantener una relación estrictamente profesional, y que las insistentes preguntas sobre si hay algo más allá hayan desgastado esa frontera. Can Yaman, al decir que Demet es su límite, podría estar intentando proteger su propia cordura y su privacidad, al mismo tiempo que envía un mensaje a Demet de que entiende y respeta ese espacio. Es un acto de madurez, quizás, o simplemente la necesidad de poner orden en su vida personal frente a la vorágine de la fama. Además, es importante considerar el contexto. Ambos actores han tenido sus propias trayectorias desde que terminaron de grabar Erkenci. Demet Özdemir ha continuado con proyectos exitosos en Turquía y ha estado vinculada a otras figuras públicas. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en producciones italianas y expandiendo su alcance. En este escenario, la idea de una relación pasada o de un potencial romance con Demet Özdemir podría ser vista por Can Yaman como un obstáculo para su futuro profesional y personal. Decir que es su límite es, en definitiva, un reconocimiento de que esa etapa, esa conexión especial que cautivó al público, pertenece al pasado y no debe interferir con el presente ni el futuro.
Otra interpretación posible es que Can Yaman está siendo sumamente respetuoso con la propia Demet Özdemir. Quizás él percibe que la insistencia del público está afectando a Demet o que ella misma ha establecido sus propios límites, y él, como colega y compañero de profesión, está validando y apoyando esa postura. Es un gesto de caballerosidad, si se quiere, de reconocer que las relaciones, y especialmente las relaciones profesionales que nacen de la ficción, tienen su propio ciclo de vida y que forzarlas más allá de ese punto puede ser contraproducente. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con esta noticia. Los fans de la pareja Candem están divididos. Algunos entienden perfectamente la postura de Can Yaman, defendiendo su derecho a la privacidad. Otros, sin embargo, se muestran decepcionados, aferrándose a la esperanza de que algún día la química en pantalla se traduzca en una relación real. Es un dilema clásico en el mundo del entretenimiento, la línea borrosa entre la fantasía del público y la realidad de los artistas. Analicemos también la forma en que estas declaraciones pueden impactar la imagen pública de Can Yaman. Por un lado, refuerza su imagen de hombre decidido, que sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. Por otro, podría alienar a una parte de su fandom que se siente especialmente conectada con la idea de él y Demet juntos. Sin embargo, la autenticidad suele ser premiada, y si Can Yaman está siendo genuino en su deseo de establecer límites y proteger su vida, es probable que sus seguidores más leales lo aprecien. Es crucial recordar que las interpretaciones de estas declaraciones pueden variar enormemente. Lo que para uno es una declaración de independencia, para otro puede ser una puerta que se cierra. Lo que sí es innegable es que Can Yaman ha puesto un rótulo, una etiqueta a su relación con Demet Özdemir, calificándola de límite. Y eso, amigos míos, es una declaración que no se hace a la ligera. Implica un antes y un después, una decisión consciente de definir qué está dispuesto a permitir y qué no. En resumen, las palabras de Can Yaman, Demet Özdemir es mi límite, son una manifestación clara de su deseo de establecer una frontera. Ya sea por proteger su privacidad, por respetar los límites de Demet, o por enfocar su carrera en nuevos horizontes, esta declaración pone fin a años de especulaciones y expectativas por parte de los fans. Es un movimiento estratégico probablemente pensado para mantener el control sobre su narrativa personal y profesional, y para evitar que la sombra de Erkencikus opaque su presente y su futuro. La reacción del público será, sin duda, un reflejo de la compleja relación que los fans establecen con sus ídolos, una mezcla de admiración, idealización y, a veces, una resistencia a aceptar la realidad. Así que ahí lo tienen, un análisis de la contundente declaración de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y revelador como a mí mientras investigaba y preparaba este contenido. Hemos intentado desgranar las múltiples facetas de esta noticia, considerando las implicaciones para los involucrados y para el fandom. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la postura de Can Yaman? ¿Creen que es una decisión acertada? ¿O quizás les decepciona? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones, debatir y seguir esta conversación tan apasionante. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.